Imagina que un día Dios se te aparece y te dice, yo estaré contigo, y tú vencerás cualquier batalla. Suena increíble, ¿verdad? Pero ¿qué harías si en lo más profundo de tu corazón sintieras que no eres la persona indicada para esa misión? Si tuvieras miedo, si creyeras que no tienes lo necesario, quizás alguna vez te has sentido así, pequeño, insignificante, incapaz. Tal vez has pensado que no eres lo suficientemente fuerte para superar los desafíos que tienes frente a ti, que las pruebas son demasiado grandes y que tu fe es demasiado pequeña. Pero, ¿y si te dijera que Dios ve en ti algo que ni tú mismo puedes ver? Que aunque te sientas débil, Él te ha elegido para algo más grande. Esta es la historia de un hombre que, como tú y como yo, tenía miedo. Un hombre que nunca imaginó que Dios lo usaría para algo tan extraordinario. Su nombre era Gedeón. No era un guerrero, no era un líder, no era alguien famoso o poderoso. Era solo un hombre común, escondido, con dudas y temores, tratando de sobrevivir en tiempos difíciles. Pero Dios lo miró y vio en él a un libertador. Hoy te contaré su historia porque quizás Dios también te está llamando. Quizás Él está susurrando tu nombre, invitándote a confiar, a dar un paso de fe, a levantarte como un verdadero guerrero. Pero antes de seguir, quiero que me respondas algo. ¿Alguna vez has sentido que Dios tiene un propósito para ti, pero el miedo te ha detenido? Escríbelo en los comentarios. Tal vez esta historia te ayude a encontrar la respuesta que has estado buscando. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en que ves tu vida y la forma en que ves a Dios. La historia de Gedeón comienza en un momento oscuro para Israel. Eran tiempos de opresión, de miedo y de desesperanza. Los madianitas, un pueblo enemigo, invadían constantemente sus tierras, destruían sus cosechas y les robaban todo lo que tenían. Israel estaba viviendo bajo el yugo de sus opresores, escondiéndose en cuevas, sintiéndose impotente, sin fuerzas para luchar. En medio de este caos encontramos a Gedeón. No estaba en un campo de batalla, no estaba liderando un ejército, no estaba planificando una gran estrategia para liberar a su pueblo. No. Gedeón estaba escondido, trillando trigo en un lagar, un lugar donde normalmente se pisa la uva, no donde se trabaja el trigo. ¿Por qué lo hacía ahí? Porque tenía miedo, porque no quería ser visto, porque estaba tratando de sobrevivir sin llamar la atención. Y es en este escenario, en medio de su temor y de su escondite, que un ángel del Señor se le aparece y le dice algo que cambiaría su vida para siempre. El Señor está contigo, hombre valiente. ¿Hombre valiente? ¿A quién estaba llamando valiente? Gedeón no se sentía valiente, se sentía pequeño, insignificante. Y su respuesta lo deja claro. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas de las que nos hablaron nuestros padres? Gedeón estaba lleno de dudas. No entendía por qué Dios había permitido que su pueblo sufriera tanto. Se sentía abandonado. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has sentido que Dios está lejos cuando más lo necesitas? ¿Que no responde tus oraciones? ¿Que no ves señales de su presencia en tu vida? Pero lo que sucede a continuación es sorprendente. Dios no responde con explicaciones. No le da un discurso largo sobre el porqué de la situación. No le dice que se queje menos o que simplemente acepte su destino. En lugar de eso, Dios le da una misión. Ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel de los madianitas. ¿Acaso no soy yo quien te envía? Aquí está el punto clave. Gedeón no creía que tenía lo necesario, pero Dios sí lo veía. Dios sabía que en lo más profundo de su ser había un guerrero esperando despertar, pero Gedeón hace lo que muchos de nosotros haríamos. Busca excusas. Señor,
¿Cómo voy a salvar a Israel? Mi familia es la más pobre y yo soy el menor de la casa de mi padre. ¿Te das cuenta? Gedeón solo veía sus limitaciones, solo veía sus debilidades, pensaba que no tenía lo que se necesitaba. Tal vez tú también has pensado así, que no eres lo suficientemente fuerte, que no tienes los talentos necesarios, que otros son mejores, más preparados, más dignos. Pero escucha lo que Dios le responde. Yo estaré contigo. Eso cambia todo. No importaba la fuerza de Gedeón, no importaban sus limitaciones, no importaba lo que él pensara de sí mismo. Lo único que importaba era que Dios estaba con él. Y lo mismo ocurre contigo. No importa cuán grande sea el desafío que enfrentas, no importa cuánto miedo tengas, no importa cuántas veces hayas dudado de ti mismo. Si Dios está contigo, lo imposible se vuelve posible. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Gedeón creería en la palabra de Dios? ¿Daría el primer paso? Quédate hasta el final, porque en la siguiente parte veremos qué hizo Gedeón y cómo este momento cambió su vida para siempre. Antes de continuar, dime en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que Dios te está llamando a algo más grande, pero el miedo te detiene? Escríbelo, porque puede que Dios te esté hablando en este momento. Gedeón escuchó el llamado de Dios, pero en su corazón aún había dudas. ¿Cómo podía estar seguro de que era Dios quien lo enviaba? ¿Cómo podía confiar en que, a pesar de su debilidad, saldría victorioso? Entonces hizo algo que muchas veces hacemos cuando estamos inseguros: pidió una señal. Primero, preparó una ofrenda y la presentó al ángel del Señor, y ante sus ojos el fuego salió de la roca y consumió la ofrenda. Era la primera confirmación, pero aún así el miedo no desapareció de inmediato. Luego, Gedeón hizo una segunda prueba. Colocó un vellón de lana sobre la era y pidió a Dios que, por la mañana, el vellón estuviera mojado, pero el suelo seco. Y así sucedió. Pero todavía no estaba convencido del todo, así que pidió lo contrario, que el vellón quedara seco y el suelo mojado. Y nuevamente Dios le respondió. Gedeón quería certeza absoluta antes de dar el paso. Quería pruebas de que Dios realmente estaba con él. Y aunque a veces podemos pensar que pedir señales demuestra falta de fe, en realidad Dios no se enojó con Gedeón. Dios entendió su temor, su humanidad, su lucha interna, y lo guió pacientemente hasta que su corazón estuviera listo para obedecer. Tal vez te identificas con Gedeón. Quizás has sentido que Dios te está llamando a algo, pero el miedo no te deja avanzar. Quizás has pedido señales, has buscado confirmaciones, has querido estar seguro antes de tomar una decisión. Y si es así, quiero decirte algo. Dios no se molesta cuando buscamos su dirección. Él es paciente, Él nos guía con amor, pero llega un momento en que debemos confiar y dar el paso. Así que Dios le dio a Gedeón lo que necesitaba, y entonces llegó el momento de la batalla. Gedeón reunió a un ejército de 32,000 hombres, pero Dios le dijo algo sorprendente: tienes demasiados hombres. Demasiados. Los madianitas eran un ejército numeroso, mucho más poderoso, y ahora Dios le estaba diciendo que redujera su ejército. Primero le pidió que dejara ir a los que tuvieran miedo. 22,000 hombres se marcharon. Solo quedaron 10,000, y nuevamente Dios dijo: todavía son demasiados. Así que hizo otra prueba. Hizo que bebieran agua, y solo los que lo hicieron de una forma específica fueron seleccionados. ¿Sabes cuántos quedaron? Solo 300. Dios había reducido un ejército de 32,000 a solo 300 hombres. Humanamente era imposible ganar la batalla, pero esa era la lección. Dios quería que Israel supiera que la victoria no vendría de la fuerza humana, sino de su poder. Y aquí es donde debemos detenernos y reflexionar.
Muchas veces queremos confiar en nuestros propios recursos, en nuestra inteligencia, en nuestras habilidades. Queremos ver que tenemos todo bajo control antes de avanzar. Pero Dios nos lleva al punto donde solo podemos confiar en Él, donde no hay más opciones, donde sabemos que si vencemos no es por nuestra fuerza, sino por su gracia. Gedeón estaba a punto de ver un milagro. Pero antes de contar lo que sucedió, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez Dios te ha llevado a un punto donde no tenías otra opción más que confiar en Él? Si has vivido algo así, cuéntalo en los comentarios. Tu testimonio puede inspirar a alguien más. Quédate hasta el final, porque en la siguiente parte veremos el momento decisivo, cuando Gedeón finalmente encontró la victoria no en su fuerza, sino en su fe. Imagínate estar en el lugar de Gedeón. Sabes que el enemigo que tienes enfrente es inmenso. Sabes que humanamente no hay posibilidad de ganar. Has visto a tu ejército reducirse de 32,000 hombres a solo 300. No tienes las mejores armas. No, tienes la mayor fuerza. Todo lo que tienes es la promesa de Dios. ¿Serías capaz de confiar solo en eso? La noche antes de la batalla, Dios le habló a Gedeón y le dijo algo sorprendente. Levántate y baja al campamento enemigo, porque yo lo he entregado en tus manos. Dios le aseguró la victoria antes de que sucediera. Pero aún sabiendo esto, Gedeón todavía tenía miedo, y Dios, en su misericordia, le dio otra señal. Le dijo que si aún dudaba, bajara al campamento enemigo y escuchara lo que decían. Gedeón obedeció, y cuando llegó al borde del campamento madianita, escuchó a un soldado contar un sueño. En el sueño, un pan de cebada rodaba y destruía la tienda de los madianitas. Y otro soldado interpretó el sueño. Esto no es otra cosa que la espada de Gedeón. Dios ha entregado a Madián en sus manos. En ese momento, algo cambió en el corazón de Gedeón. Por primera vez, dejó de ver sus propias limitaciones y empezó a ver lo que Dios veía. Dejó de enfocarse en su debilidad y comenzó a confiar en la fuerza del Señor. Y cuando regresó a su campamento, ya no era el mismo hombre. Ahora estaba convencido de que Dios lo llevaría a la victoria. Gedeón y sus 300 hombres se prepararon. No con espadas, no con armaduras, sino con trompetas, cántaros de barro y antorchas encendidas. A la señal rompieron los cántaros, tocaron las trompetas y gritaron, «La espada del Señor y de Gedeón». Y en ese instante, el caos se apoderó del campamento enemigo. Dios confundió a los madianitas y comenzaron a atacarse entre ellos. Lo que parecía una batalla imposible fue ganada sin que los israelitas siquiera levantaran una espada. Este fue el momento en el que Gedeón encontró su verdadero propósito. Ya no era el hombre temeroso que se escondía en un lagar. Ahora era un líder que confiaba plenamente en Dios. Y aquí es donde debes preguntarte, ¿cuántas veces has dudado de lo que Dios puede hacer en tu vida? ¿Cuántas veces has mirado tus problemas y has pensado que son demasiado grandes? Tal vez hoy Dios te está llamando a confiar en Él de una manera que nunca antes has hecho. Tal vez ha permitido que llegues al punto donde solo puedes depender de su poder. No porque quiera verte sufrir, sino porque quiere que experimentes su gloria. Dios te está diciendo lo mismo que le dijo a Gedeón, yo estaré contigo. No importa cuán pequeño te sientas, no importa cuántas veces hayas dudado, no importa cuán imposible parezca la situación. Si Dios está contigo, la victoria ya está asegurada. Ahora quiero que tomes un momento y pienses, ¿cuál es esa batalla en tu vida que te ha hecho dudar? Escríbela en los comentarios, porque este es tu momento para entregársela a Dios. Pero, antes de terminar, hay algo más que debes saber. La historia de Gedeón no termina aquí. Hay una última lección que necesitas escuchar, y en la siguiente parte te diré qué significa realmente vivir con fe después de la victoria.
Gedeón comenzó su historia como un hombre lleno de miedos, escondido, sintiéndose el más pequeño y débil. Pero Dios vio en él un guerrero. Lo llamó, lo fortaleció y le mostró que la victoria no dependía de su capacidad, sino de la fe en el Señor. Y aquí es donde debemos detenernos y preguntarnos, ¿cuántas veces hemos dudado de nuestro propósito? ¿Cuántas veces hemos permitido que el miedo nos detenga? Tal vez te sientes como Gedeón al principio de su historia. Tal vez has estado esperando señales, pidiendo pruebas, buscando la certeza absoluta antes de moverte. Pero Dios ya te ha llamado, ya ha dicho que está contigo. Y hoy te invita a dar un paso de fe. Esta historia no es solo la historia de Gedeón. Es la historia de cada persona que, en su debilidad, ha sido levantada por Dios. Es tu historia también. Porque en cada uno de nosotros hay un propósito, un llamado, una misión que solo podremos cumplir cuando confiemos en Él. Hoy Dios te está diciendo, no temas, yo estoy contigo. Y ahora, la decisión es tuya. ¿Seguirás escondido o te levantarás como el guerrero que Dios ve en ti? Si este mensaje tocó tu corazón, déjame saberlo en los comentarios. Comparte tu experiencia, porque tu testimonio puede inspirar a alguien más. No olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y compartir este video para que más personas puedan escuchar esta palabra de fe. Que la paz y el amor de Dios te acompañen siempre. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.